En el vasto océano Atlántico, un área delimitada por las costas de Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas ha cautivado la imaginación del mundo durante décadas. Este lugar, conocido por muchos como el Triángulo de las Bermudas, ha sido el epicentro de innumerables historias y teorías que desafían la lógica. Conocido como el Triángulo de las Bermudas, este espacio marítimo se ha ganado una reputación siniestra, envuelto en un aura de misterio y tragedia. Desde desapariciones inexplicables hasta fenómenos meteorológicos extraños, el Triángulo de las Bermudas ha sido objeto de fascinación y temor. Se le atribuyen numerosas desapariciones de barcos y aviones, sucesos que desafían las explicaciones convencionales y alimentan las teorías más extraordinarias. Algunos creen que fuerzas sobrenaturales están en juego, mientras que otros buscan respuestas en fenómenos naturales aún no comprendidos. La ubicación geográfica del Triángulo de las Bermudas lo sitúa en una zona de gran actividad marítima y aérea, lo que podría explicar, en parte, la frecuencia de incidentes. Sin embargo, la cantidad de desapariciones y la falta de restos en muchos casos han llevado a especulaciones que van más allá de la lógica y la ciencia. Sin embargo, la naturaleza inexplicable de algunas desapariciones, junto con la falta de restos en muchos casos, ha dado lugar a especulaciones que van más allá de la lógica y la ciencia. Las teorías van desde portales a otras dimensiones hasta la intervención de extraterrestres. El Triángulo de las Bermudas se ha convertido en un imán para las teorías conspirativas, las leyendas marinas y las historias de lo paranormal, consolidándose como un enigma que continúa fascinando e inquietando a partes iguales. Las historias de barcos fantasmas y aviones desaparecidos sin dejar rastro son comunes en esta región, consolidándose como un enigma que continúa fascinando e inquietando a partes iguales. ¿Es el Triángulo de las Bermudas realmente un vórtice de sucesos inexplicables, o simplemente una zona marítima con una alta incidencia de accidentes debido a factores ambientales y humanos? ¿Es el Triángulo de las Bermudas realmente un vórtice de sucesos inexplicables, o simplemente una zona marítima con una alta incidencia de accidentes debido a factores ambientales y humanos? Acompáñenos en este recorrido por los misterios del Triángulo, donde exploraremos casos emblemáticos. Acompáñenos en este recorrido por los misterios del Triángulo, donde exploraremos casos emblemáticos, analizaremos las teorías científicas y paranormales que intentan explicar lo inexplicable, analizaremos las teorías científicas y paranormales que intentan explicar lo inexplicable y descubriremos si existe realmente una base sólida para las leyendas que se ciernen sobre este enigmático lugar. Desde los primeros informes de desapariciones hasta las investigaciones más recientes, cada historia añade una capa más al misterio. Y descubriremos si existe realmente una base sólida para las leyendas que se ciernen sobre este enigmático lugar. ¿Podremos desentrañar los secretos del Triángulo de las Bermudas o seguirá siendo un misterio sin resolver? Únase a nosotros en esta fascinante exploración. El misterio del Triángulo de las Bermudas no es un fenómeno reciente. Desde tiempos inmemoriales, los mares han sido fuente de leyendas y misterios, y esta región en particular ha capturado la imaginación de navegantes y exploradores durante siglos. Ya en los mapas europeos más antiguos, se advertía a los navegantes sobre los peligros de adentrarse en el Mar de los Sargazos, una vasta extensión del Atlántico Norte, que se caracteriza por la presencia masiva de algas del género Sargassum. Estas advertencias no eran tomadas a la ligera, ya que los marineros de la época sabían que sus vidas dependían de la información contenida en estos mapas. El Mar de los Sargazos es una región única en el Atlántico Norte, conocida por sus densas alfombras de algas flotantes. Estas algas, conocidas como Sargassum, forman grandes masas que pueden extenderse por kilómetros, creando un paisaje marino que parece casi sobrenatural. Los navegantes que se aventuraban en estas aguas a menudo encontraban sus barcos atrapados en estas densas masas de algas, lo que les impedía avanzar y los dejaba a merced de las corrientes oceánicas. Estos mapas, trazados con la información recopilada por exploradores y marineros, reflejaban el temor a una zona marítima impredecible y potencialmente peligrosa. Los relatos de aquellos que habían sobrevivido a la travesía por el Mar de los Sargazos eran tomados muy en serio, y sus experiencias se plasmaban en los mapas para advertir a futuros navegantes. Se decía que las algas, densas y abundantes, podían atrapar a los barcos, dejándolos a la deriva y a merced de las corrientes.
Los marineros contaban historias de barcos que habían quedado atrapados durante días, semanas e incluso meses, sin poder avanzar ni retroceder. Estas historias contribuían a la creciente leyenda de una región del océano que parecía tener vida propia, una fuerza misteriosa que podía atrapar y retener a los barcos. Aunque la ubicación exacta del Mar de los Sargazos no coincide completamente con la del Triángulo de las Bermudas, la proximidad geográfica y la persistencia de la leyenda sugieren una posible conexión histórica entre ambos. Los mapas antiguos muestran cómo estas dos regiones del Atlántico Norte han sido fuentes de misterio y temor durante siglos. La coincidencia geográfica y la persistencia de la leyenda sugieren una posible conexión histórica entre ambos. Los relatos de marineros atrapados en el Mar de los Sargazos y las desapariciones inexplicables en el Triángulo de las Bermudas han alimentado una rica tradición de historias y mitos que se han transmitido de generación en generación. Estas primeras advertencias, transmitidas de generación en generación de marinos, contribuyeron a crear una imagen siniestra del área que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Los marineros compartían sus experiencias y advertencias con sus hijos y nietos, asegurándose de que las historias de los peligros del Mar de los Sargazos y el Triángulo de las Bermudas no se olvidaran. Las historias de barcos atrapados por las algas, junto con la desaparición inexplicada de algunas embarcaciones en la región, fueron alimentando un mito que con el tiempo se ha ido enriqueciendo con nuevos casos y teorías. Cada nueva desaparición o incidente en el Triángulo de las Bermudas añadía una nueva capa de misterio a la leyenda, haciendo que la región se convirtiera en un símbolo de lo desconocido y lo peligroso. El Mar de los Sargazos se convirtió en un símbolo de lo desconocido y peligroso que se ocultaba en las aguas del Atlántico, un precursor del enigma que más tarde se conocería como el Triángulo de las Bermudas. La región se convirtió en un lugar de fascinación y temor, un recordatorio de que, a pesar de todos nuestros avances, el océano sigue siendo un lugar lleno de misterios. Un precursor del enigma que más tarde se conocería como el Triángulo de las Bermudas. Hoy en día, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo un tema de fascinación y especulación, un lugar donde la historia, la leyenda y el misterio se entrelazan en un tapiz de intriga que continúa capturando la imaginación de todos aquellos que se atreven a explorar sus aguas. Uno de los casos más emblemáticos y que contribuyó a forjar la leyenda del Triángulo de las Bermudas es la desaparición del vuelo 19. Este incidente no solo capturó la atención del público en su momento, sino que ha seguido siendo un tema de fascinación y especulación durante décadas. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones torpederos Avenger de la Marina de los Estados Unidos, bajo el mando del teniente Charles Taylor, despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para realizar un ejercicio rutinario de entrenamiento. Este vuelo, conocido como el vuelo 19, estaba compuesto por pilotos experimentados y aviones bien mantenidos, lo que hace que su desaparición sea aún más desconcertante. Conocida como el vuelo 19, la formación nunca regresó a la base. A medida que avanzaba el tiempo y no se recibían noticias de los aviones, la preocupación comenzó a crecer entre los oficiales de la base. A pesar de una intensa búsqueda que se prolongó durante días, no se encontró rastro alguno de los aviones ni de sus tripulantes. La operación de búsqueda y rescate involucró a numerosos barcos y aviones, pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Las últimas transmisiones de radio del teniente Taylor, confusas y contradictorias, sugerían que los aviones se habían desorientado y perdido en el mar. En sus mensajes, Taylor mencionaba que sus brújulas no funcionaban correctamente y que no podían determinar su posición. «Parece que vamos a entrar en aguas blancas. Nada parece ir bien», fueron las últimas palabras del teniente Taylor. Estas palabras, cargadas de desesperación, han sido objeto de análisis y debate durante años. No sabemos dónde estamos, debemos habernos perdido. La confusión y el miedo en la voz de Taylor reflejaban la gravedad de la situación. La desaparición del vuelo 19 conmocionó a la opinión pública y desató todo tipo de especulaciones. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el incidente y la falta de respuestas claras solo aumentó el misterio. La falta de una explicación lógica y la ausencia de restos tangibles alimentaron las teorías más extravagantes, desde abducciones extraterrestres hasta portales dimensionales. Estas teorías, aunque improbables, encontraron un público dispuesto a creer en lo inexplicable, desde abducciones extraterrestres hasta portales dimensionales.
La imaginación popular no tenía límites cuando se trataba de explicar lo inexplicable. Algunos expertos sugirieron que los aviones pudieron haber sufrido fallos mecánicos o errores de navegación, lo que podría haber llevado a su desaparición. Sin embargo, estos aviones eran conocidos por su fiabilidad, lo que hace que esta teoría sea menos probable. Mientras que otros apuntaron a la posibilidad de una desorientación espacial del piloto debido a anomalías magnéticas en la zona. Estas anomalías podrían haber afectado los instrumentos de navegación, causando que los pilotos perdieran su rumbo. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis pudo ser confirmada, y la falta de evidencia concreta dejó el caso abierto a la interpretación. Y la desaparición del vuelo 19 se convirtió en un misterio sin resolver, un símbolo del enigma del Triángulo de las Bermudas y un recordatorio de la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza. Este incidente sigue siendo uno de los más discutidos y analizados en la historia de la aviación. El caso, aún abierto, sigue siendo objeto de estudio e investigaciones y continúa fascinando e intrigando a investigadores y aficionados por igual. Cada nueva teoría o descubrimiento reaviva el interés en este enigma, manteniendo viva la leyenda del vuelo 19 y el Triángulo de las Bermudas. El misterio del Un gigante desaparece.